Muy buenas noches a todos ustedes que se dan cita a este webinar en el día de hoy con el tema bienestar psicológico versus teología del cuerpo, impacto positivo en la familia, que será una experiencia de la mano de tres expertos en estos temas que hoy vamos a compartir. El reverendo padre Tomás Vladimir Pérez, doctor en Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia y director del Instituto Juan Pablo II, que tiene sede aquí en la República Dominicana, en nuestra Universidad Católica Santo Domingo. La licenciada Fiordalisa Telemín, con su maestría en terapia familiar y también en este tema tan importante de la familia. Y la licenciada Nolvia Mejía, psicóloga clínica y máster en psicología clínica. Este tema es un verdadero banquete para todos nosotros, para reflexionar juntos y para de esta manera, pues, profundizar más en un tema tan importante como es la familia en este mes que la iglesia, el mundo, nuestro país recuerda la familia. Así que agradecemos en la presencia de estos tres expertos en este webinar. Agradecemos al Centro de Investigación y Ciencia de la Familia que permite estos espacios y agradecemos también a cada uno de ustedes que están aquí. Les invito a que puedan compartir, apenas iniciando esta charla, puedan compartir con amigos, familiares, conocidos, para compartir un poco juntos esta experiencia. Bienestar psicológico versus teología del cuerpo, impacto positivo en la familia. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente la presencia de estos tres expertos, pues formalmente abrimos este webinar. Bien, vamos a comenzar con la participación del padre Vladimir. Muy bien, buenas noches. Estoy compartiendo pantalla. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre Rafi. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Pues gracias primero por la invitación a, a hacer este camino juntos, a colaborar en beneficio de la necesidad que tienen las familias de crecer como familia y para ello recibir las ayudas de todas las ciencias, de la pastoral, de la iglesia, de la sociedad y en ese camino, el Instituto Juan Pablo II y el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia pues hacen sinergia como es natural porque atendemos el mismo ámbito, el ámbito de la familia, si bien con perspectivas distintas pero complementarias. Por eso, gracias Padre Rafi por la invitación, gracias a Zuleimi y a todo el equipo de organización, a los presentes y gracias por la presentación que ha hecho de mi humilde persona. Muy bien, pues estoy compartiendo Zuleimi, ¿verdad? Por ahora no, pero está habilitado. Está habilitado, pues a ver, estaba antes, creo que sí que estaba, no se ve nada, a ver si lo logro, perdonen, a ver, ahora sí, ¿no? Sí, se logra ver. Perfecto, muy bien, exacto.
Muy bien, pues confirmando que ya están visualizando este material, pues comenzamos inmediatamente. Teología del cuerpo. Todos hemos escuchado en algún momento, y los que no, pues escucharán hoy por primera vez, si bien de modo sintético, de este término que pertenece a el cuerpo doctrinal de la Iglesia, es decir, a las reflexiones que hace la Iglesia, que hacen el magisterio de la Iglesia, que hacen los papas, y no solamente los papas, eh, de la palabra de Dios para elaborar y comprenderla y por lo tanto proponerla actualizada. En este caso estamos hablando de el Papa Juan Pablo II, que en su reflexión en su reflexión sobre el matrimonio y la familia, toma unos textos de las Sagradas Escrituras y reflexiona. Y esas enseñanzas, pues, las propone al matrimonio y las propone a la familia. En el caso preciso, específico, estamos hablando de una serie de catequesis que se desarrollan a lo largo de 7 u 8 años, desde 1981 en adelante, que tienen como finalidad eso, iluminar el hecho familiar, el hecho de la pareja humana, sexuada varón y mujer, y a esas catequesis dadas todos los miércoles se le ha llamado catequesis sobre el amor humano o teología del cuerpo, por lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué se le ha llamado así, teología del cuerpo? De esa teología del cuerpo hay unos conceptos, hay unas ideas que dan para una aplicación en la psicología, y de hecho se viene aplicando en la psicología, que ha sido el interés del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, ponerlo a la luz, ponerlo de relieve para el gran público de personas, amigos y de aquellos que se benefician del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia y no están tan familiarizados con el tema de la teología del cuerpo y sus conceptos claves. Para nosotros, instituto que lleva por nombre Juan Pablo II, sí es precisamente el centro de nuestras reflexiones. Por tanto, lo que me toca hacer ahora, lo que vamos a hacer juntos, ustedes me van a acompañar, yo les voy a ir guiando, pero es la reflexión que vamos a ir haciendo todos. Enumerar estos conceptos: soledad, unidad, desnudez, vergüenza y redención, como conceptos que son válidos para que la psicología los aplique. Son conceptos de teología, de antropología teológica, para que la teología, la filosofía, perdón, la psicología los aplique, los use, los explore también en beneficio de las familias. De eso se trata más o menos el encuentro de hoy. Entonces, explicada esta parte, que es lo que tienen aquí, los conceptos, conviene que en primer lugar haga un pequeño marco sobre la antropología esponsal o antropología del cuerpo, un pequeño marco de interpretación, hermenéutico, un poco de contexto. Y lo podemos entender de este modo. La antropología esponsal es un desarrollo particular de la antropología teológica. Si a partir de los resultados de las ciencias naturales y sociales, biología, zoología, psicología, sociología, etcétera, la antropología filosófica reflexiona sobre la naturaleza del hombre. Por eso esa antropología es la descripción que se hace del ser persona, del ser hombre, de ser mujer, de ser hombre en modo genérico, de ser hombre sexuado como varón y como mujer. Esa descripción, esa reflexión es la antropología en el contexto de su relación con los demás seres y el cosmos, buscando determinar el origen y la finalidad de su existencia. Estamos hablando de un enfoque filosófico a la pregunta de qué es la persona, qué es el hombre, qué es la mujer. Entonces, la antropología esponsal, como parte de la antropología teológica, eso es lo que hemos dicho como primera idea, antropología esponsal o antropología del cuerpo son términos sinónimos.
y lo iremos viendo en estos breves minutos de exposición, son términos sinónimos. Lo que quiere la antropología esponsal o teología del cuerpo es reflexionar el desarrollo de la persona humana a partir de su dimensión o naturaleza sexuada como varón y como mujer, y unido a ello en modo estructural los datos de la apertura a la otra persona, que ese es el dato de la racionalidad, relacionalidad o donalidad o sociabilidad, si la queremos entender así. Y tercero, el dato de la fecundidad y los vínculos de parentescos, hermanos, abuelos, primos, etc. El cuadro de referencias presentado por la interrelación entre la dimensión sexuada y el desarrollo personal enmarca lo que se puede llamar como el carácter esponsal. Carácter esponsal de la persona no es más, o teología del cuerpo, podríamos entenderlo así, no es más entonces que señalar para la comprensión de lo que es un hombre, de lo que es, cuando digo hombre estoy diciendo persona, cuando digo hombre digo persona sexuada, varón, varón y mujer, lo que es el hombre en su naturaleza sexuada y en relación a Dios revelado por Cristo. O sea que ahí están los elementos de la antropología esponsal. Es antropología porque mira a la persona, mira al hombre. Uno, en su condición sexuada, en su fecundidad, en sus vínculos de parentesco y en relación a Dios revelado por Cristo. Es simple, pero estas partes hay que tenerlas en cuenta para entonces llegar a una aproximación a lo que desde el punto de vista de la teología es un hombre, es una persona, es una mujer, es un varón, es una mujer. Entonces, el ámbito naturalmente de la antropología esponsal es el cristianismo o el pensamiento que se inspira en el cristianismo. Porque estamos hablando de que un eje para la definición de la persona es Cristo, que revela a Dios uno trino. Dentro de este marco de antropología teológica, reflexión sobre el hombre y sus preguntas fundamentales sobre el sentido, etcétera, hay unos autores que son, en orden de importancia, señalamos, naturalmente, Juan Pablo II no es el único autor que habla de teología del cuerpo o de teología esponsal o de carácter esponsal de la persona. Tenemos a Juan Pablo II, este es el libro que estamos citando, que es el libro fundamental de el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, en donde desarrolla ampliamente el tema del carácter esponsal del ser humano. El libro está aquí, se llama así, Hombre y Mujer los quiero, catequesis sobre el amor humano, en Ediciones Cristiandad, Madrid 2000. Uno de los núcleos, se puede decir, de esta obra o del modo que tiene Juan Pablo II de reflexionar sobre la persona humana es su desarrollo a partir de la corporalidad del cuerpo, diferenciado sexualmente como varón y mujer, lo que ya he venido repitiendo, de su existencia por y para el don de sí y de la fecundidad vital según el plan creador y redentor de Dios en Jesucristo. O sea, ahí está Juan Pablo II con esta, digamos, idea o tesis fundamental, que nos sirve para ver lo que dicen otros autores que también son referencia para la teología del cuerpo o para el carácter esponsal. Así que tenemos, primer autor dentro de este pensamiento cristiano, Juan Pablo II. Segundo autor, Angelo Scola. Aquí están las referencias, no lo voy a leer porque tampoco el tiempo es mucho. Y interesa ver los matices que pueden ser muy sutiles, pero indican desarrollos distintos y una amplitud en el comprender a la persona. Por ejemplo, aquí se parte del concepto o de la realidad analógica del amor, siendo la tríada diferencia sexual, donalidad, fecundidad, el principal analogado de la experiencia humana y la unidad y la pluralidad de las relaciones del Dios unitrino, su fundamento trascendente y, a ver aquí, su fundamento
trascendente. ¿Cómo yo quito esto de aquí? Bueno, ya ustedes seguro lo estarán viendo mucho mejor que un servidor. En su fundamento trascendente y último. Muy bien. Len, si me dice cómo quito esto de aquí, te lo agradecería. ¿Qué cosa, padre? Ah, ustedes no lo ven aquí como la barra de funciones y esto. No, ustedes no ven nada de eso. No. Ah, ok, perfecto. Ustedes ven la pantalla limpia. Perfecto, mucho bien. Es un problema mío entonces. El siguiente autor, gracias, Soleini. El siguiente autor o autores es Castilla de Cortázar y Viladrich. Ahí tienen la bibliografía, por si a alguno le interesa este material. Se lo podría dejar porque me imagino que todos los que están aquí les interesó el tema de la teología del cuerpo. Pues esto sirve simplemente como una pequeñísima introducción. Igual, tienen diferentes matices. Ellos, estos autores, profundizan más el tema de la ontología, de la intimidad. Fíjense que son matices distintos, siempre partiendo del dato de la diferencia sexual, de la fecundidad y de ya todo lo que hemos dicho. Otro autor o otra referencia, Bañeras Parera, profesor de la Universidad de Navarra, tiene su curso en línea, se puede seguir el programa de su curso y con un carácter más bien de implicación social. O sea, son pequeños matices, pero que indican las potencialidades que tiene la teología del cuerpo o el carácter esponsal del ser humano. Visto estos autores y este marco general que estamos haciendo, hay que decir que fuera del pensamiento cristiano, la aplicación de la antropología, fíjense la importancia que tiene la antropología del cuerpo o la teología del cuerpo, hay distintos nombres, teología del cuerpo, teología adecuada, antropología adecuada, carácter esponsal. Fíjense la importancia porque se erige entonces como una herramienta muy válida para conversar o para conversar, para confrontarse con la ideología de género o con las teorías de género, porque en el ámbito que no es cristiano, la antropología se interesa por la diferencia sexual, se está presentando cada vez más como una indagación por una relevancia exclusiva para la identidad personal a partir de la conceptualización cultural que se relaciona con las diferencias físicas y biológicas de los cuerpos humanos, dejando entonces en la sombra la relevancia del propio carácter que tiene en sí mismo el carácter sexual y su factor determinante para la identidad de la persona. Okay. O sea que vimos antropología del cuerpo, teología del cuerpo, es pensamiento cristiano, distintos autores, se pueden buscar esos desarrollos y entonces da de frente al interés actual de la antropología bajo cualquier signo que al momento de pensar la diferencia sexual, todo su ámbito semántico de significación, de significado, lo atribuye exclusivamente al ámbito cultural y no así a la propia diferencia biológica. Muy bien, eso es una de las aplicaciones, utilidades que tiene el pensamiento cristiano para confrontarse y estar de frente a este tipo de pensamiento que se llama ideología de género. Muy bien, sigamos. Muy bien, entonces vayamos a los conceptos, ya dejamos los autores, dejamos este primer marco, vamos a San Juan Pablo II y a los conceptos que ya tanto la licenciada Nolvia como la licenciada Fiordalisa Telemín van a mostrar qué tan útiles son los conceptos de antropología teológica para la psicología. Por eso es un diálogo interdisciplinar, a partir de lo que digamos y luego del diálogo que se pueda entablar con ustedes mismos que están siguiendo con interés esta presentación. Por lo tanto, la teología del cuerpo se desarrolla en base a unos conceptos o ejes transversales. Seleccionamos algunos. Primer concepto, la soledad. Estamos hablando de que el Papa parte de textos bíblicos, sobre todo del Génesis y de Mateo 19. Primer concepto, la soledad. Es importante. Se habla de una soledad, el Papa habla de una soledad fundante y originaria. Tenemos el texto de inspiración
cuando dice la narración de la creación del capítulo 2 del Génesis, dijo luego Yahvé a Dios, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Qué está diciendo entendiendo, comprendiendo el Papa con el tema la soledad, a lo cual llama soledad originaria? Lo voy a decir con mis palabras para no extenderme mucho, lo tengo aquí escrito, pero es fundamentalmente, con soledad, todos esos términos tienen una connotación positiva. Con soledad originaria, el Papa está diciendo, uno, dignidad de la persona, porque es la diferencia que tiene el ser humano respecto a todo lo creado. Por eso es solo, porque respecto a todo lo visible, él se descubre distinto. Por eso dignidad exclusiva de esta criatura, porque es criatura, es también visible, pero con unas diferencias. Y luego, soledad respecto al hecho relacional, es decir, que al ser creados como varón y mujer, soledad está hablando del impulso y la necesidad del varón de la mujer y de la mujer al varón. Entonces habla de la falta, la carencia de la mujer, la carencia del varón y al mismo tiempo de la relacionalidad de esas dos condiciones de la existencia. Por lo tanto, dignidad de la persona respecto a todo y luego relacionalidad y carencia más que todo, carencia y racionalidad. Ese es el concepto de soledad originaria, que es un concepto fundante de la existencia, fundante de la existencia. El siguiente concepto es el de la unidad, que es se puede entender como la comunión o la reciprocidad entre las personas. El texto que da pie a esta reflexión es justamente siguiendo con el Génesis 2:24, que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. ¿Qué entiende entonces a partir de este texto el Papa Juan Pablo II cuando habla de la unidad? Pues esto que está aquí como subtítulo, una comunión y una reciprocidad entre las personas. Si la teología del cuerpo ve en el cuerpo humano con sus notas esenciales de visibilidad, existencia y de diferenciación sexual masculino-femenino, el revelador de la estructura del sujeto personal, el cuerpo revela al individuo. La primera cara de esta estructura es la soledad. El cuerpo habla de soledad por sí mismo, pero al mismo tiempo el cuerpo habla de comunión. Y basten esas ideas para entender lo que pone de relieve como un estado, una condición fundante de la persona humana en su psicología, porque viene dada esa condición por su cuerpo, es su cuerpo que está hablando de eso. Pasamos al siguiente concepto. No leo todo esto porque, en fin, se puede profundizar después, las psicólogas lo harán a su medida, en su momento. Luego, tercer concepto, primero es la soledad originaria, la unidad, y ahora tercero, la desnudez originaria. Con desnudez, el texto que da pie es este de Génesis 2:25, que dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba el uno del otro. ¿Cómo podemos entender esta desnudez originaria? ¿O qué podemos entender de lo que el Papa explica? Aquí en el subtítulo puse experiencia de integridad en el conocimiento y en la autoconciencia del cuerpo. Es decir, cuando el Papa habla de desnudez originaria como un estado o una condición estructural en cualquier experiencia humana, está diciendo que el conocimiento del ser humano a partir de su cuerpo y la autoconciencia del cuerpo tiene una integridad. Aquí el Papa, como es teología que está haciendo, está hablando de un estado que se da antes del pecado. Es decir, con el pecado, con la gran falla de la naturaleza humana, el ser humano perdió una plenitud de conocimiento en su cuerpo y en relación al otro. Y eso se reflejaba en que el texto dice que
Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Lo estoy diciendo con mis palabras para ir un poco, para ser muy breve y que las ideas se queden. Porque tenían plenitud de conocimiento, porque el cuerpo no indicaba egoísmo, sino que el cuerpo indicaba donación. Dice, eso con el pecado se pierde, que es el siguiente concepto que vamos a ver, pero, dice el Papa, se pierde, pero no totalmente. En algún lugar del corazón humano, lo vamos a ver al final, hay un anhelo de integridad, de plenitud, de donación. Entonces, desnudez originaria. Se puede abundar mucho, pero ya saben, por la limitación del tiempo, es simplemente un aperitivo, un aperitivo. El siguiente concepto, cuarto, ya esto lo he dicho con mis palabras. Siguiente concepto, entonces, vergüenza originaria. Si lo anterior para estas reflexiones o este diálogo interdisciplinar con la psicología lo hemos denominado como una plenitud en el conocimiento de las cosas por la comunión con Dios, por el estado de gracia, y como una autoconciencia limpia del propio cuerpo. Ahí pongamos aceptación, desarrollo. La vergüenza originaria hace referencia, el texto, si me permiten que lo lea, Génesis 3, 7, 10 dice, entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Está hablando de la carencia, entonces, de la falta, de la pérdida. En este caso sí es pérdida de esa plenitud del conocimiento. No me detengo, sino que continúo. Eso sí, ya sí, el estado de inocencia o de desnudez hacía referencia a un estado primigenio, fundante, de plena comunión del ser humano consigo mismo, con la otra persona, con la creación y con Dios. Entonces aquí estamos hablando de la caída en el pecado, así se explica en teología, la caída en el pecado, el egoísmo, se puede decir en unos términos mucho más universales, esa inclinación a las actitudes, a las actividades egoístas, pues estamos hablando ya del estado histórico del ser humano, porque nace así, con estas tendencias egoístas. Y el quinto concepto, y estoy terminando, este es el último, es la redención del cuerpo. Aquí ya no tomo ningún texto porque es el texto de Mateo 19, en donde Jesús comienza a hablar con los fariseos que le preguntan sobre el divorcio y Jesús refiere precisamente a las palabras del Génesis. Y por la falta de tiempo no voy a poder leer este texto hermosísimo de San Juan Pablo II. Sí voy a leer la parte final en donde él hace 3 preguntas y me parece que se van a entender perfectamente con todo lo que hemos dicho con anterioridad. Dice el Papa, dice las palabras de Cristo, cuando Cristo habla con los fariseos y les dice, en el principio el divorcio no fue instaurado, porque en el principio, en fin, todas estas experiencias y condiciones de la existencia están siendo reveladas por el Génesis, fue por la dureza del corazón de que Moisés permitió el divorcio. Dice, esas palabras de Cristo, argumenta el Papa Juan Pablo II, tienen fuerza. Esas palabras de Cristo tienen fuerza. Luego hablará de la redención en la cruz y resurrección. Pero en sí mismo dice, esas palabras tienen fuerza. Y luego de un hermosísimo razonamiento, coherente, verdadero, humanísimo razonamiento, dice, ¿acaso no siente el hombre juntamente con la concupiscencia, el egoísmo, con la concupiscencia, una necesidad profunda de conservar la dignidad de las relaciones recíprocas que encuentra su expresión en el cuerpo gracias a su masculinidad y feminidad? ¿Acaso no siente la necesidad de impregnarlas de todo lo que es noble y bello? ¿Acaso no siente la necesidad de conferirle el valor supremo que es el amor? Todas esas preguntas nacen porque el Papa se detiene en el cuerpo y hace teología con el cuerpo humano. Y eso es lo que proponemos
y ponemos de relieve que esos conceptos son muy útiles para la psicología y para el bienestar psicológico y general de las familias. Muy bien, pues esa es la parte final y gracias por la atención. Me pasé con 5 minutos, Nolvia, así que te dejo a ti el testigo para que comencemos a ver y a explorar juntos y los demás amigos presentes también cómo se pueden dar estas aplicaciones. Muchas gracias, Vladimir. Siento haber ido así deprisa, pero me tomé más de lo que habíamos coordinado y realmente siempre resulta lo mismo, ¿no? Que el material que es mucho más abundante. Yo ahora interrumpo, ¿verdad que sí? Perfectamente, y ya está Nolvia preparada. Muy bien. Una pregunta, ¿se escucha ese audio? Sí. Ok, vamos a ver cómo me va. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, Se ve muy bien. Muy Pero- bien. perfecto. Ok, después de lo que el padre Vladimir explicaba, somos seres que venimos a la tierra con todo eso de la teología del cuerpo y emociones. Entonces, yo quiero tratar de unir lo que acaba de explicar el padre con lo que se espera que suceda en nuestra vida en esta tierra, y es el bienestar emocional. Y cuando hablamos de bienestar emocional, estamos hablando de salud emocional. Creo que si les enseño mi siguiente diapositiva, yo siempre he pensado que esto es bienestar. Yo creo que hay muchos que piensan que cuando ven una imagen así o un niño, parece que esto va a estar avisando. Ok, entonces esto es bienestar. Ok, entonces tenemos aquí. Ok, ¿ustedes están escuchando este audio? El propósito de esto es que yo practique lo que aprendí. Ok, vamos a conceptualizar un poco cuando hablamos de salud emocional. Para nosotros en esta vida es aprender a tener un estilo de vida que nos permita disfrutar a plenitud por lo que ya Jesucristo hizo por nosotros, si nos vamos al ámbito religioso. Y la Organización Mundial de la Salud nos ayuda con un concepto que dice que la salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias emociones, consciente, puede manejarlas adecuadamente, puede enfrentar los desafíos de la vida y tiene la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Benito Mises has left the meeting. Paula Judith Paulino Garcia has left the meeting. Paula Judith Paulino Garcia has joined the meeting. Entonces dice que la conciencia emocional nos permite reconocer nuestras emociones y cómo éstas afectan nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros venimos a esta vida, necesitamos saber cómo relacionarnos con los demás para tener salud emocional. Necesitamos reconocer nuestras emociones y todos conocemos emociones como la alegría, la tristeza, el aburrimiento. Esto es un desastre. Ustedes están escuchando la computadora dándome un chat, un voice. Zuleini, ¿tú lo escuchas? Sí, ok. Sí, sí se escucha. Yo no entiendo, yo creo que Lo que pasa es que debe desactivar la opción donde dice cuando alguien entra o sale al chat para que no vuelva a decirlo. Buenas noches. Gracias. Es que no creo que yo lo pueda controlar aquí. Entonces, vamos a ver, miren, ahora yo les voy a dar mi ejemplo de cómo funcionan las emociones. Entonces, una de las emociones básicas están las que nosotros conocemos en una película, que se lo voy a enseñar ahora más adelante, pero las emociones se clasifican en primarias y básicas. Y les voy a explicar esto por qué. Porque muchas veces pensamos que una emoción
es aprendida y otras son automáticas y son primarias, pero necesitamos comprender cuáles son. Vygotsky, él postuló que las emociones básicas, la alegría, el miedo, el asco, entre otras, aparecen en nuestro desarrollo desde el primer año. Y luego hay otras que son más complejas y cómo estas pueden entonces reflejarse en nuestra vida. Y aquí hay una película que muchos han visto, que estas emociones primarias básicas son las que influyen en nuestro bienestar, ya sea social o dentro Angelina has de joined the nuestra meeting. familia. Ok, Zuleikni, tú puedes cerrar para que no entre más gente. A ver si eso es... Licenciada, es que no es de nosotros, la opción es de su transmisión. Sí, pero como yo no sé cómo hacer la transición, si no entra más gente. Si usted quiere, no, si usted quiere, yo puedo proyectar su diapositiva para que no se escuche lo que usted está. Es que cada vez que usted desliza o pasa la diapositiva es que se escucha el sonido. Déjame ver. Si usted quiere, yo puedo proyectar. Envíeme, yo proyecto para que no se escuche o no se reproduzca el sonido. Ok, vamos a hacer ese ajuste. Mientras tanto. Entonces, mientras le paso a Zuleikni, tenemos las emociones morales complejas. Cuando hablamos de emociones... Bienvenido Mises has left the meeting. Van a esperar mis emociones. Les voy a dar un ejemplo de vergüenza. De hecho, yo elegí... Esperanza Puello has Y joined yo the creo que meeting. ya me puso a prueba, así que voy a enseñarles cómo hace uno cuando uno está pasando vergüenza aquí. ¿Qué hacemos con esa emoción? Creo que fue a propósito. Entonces, voy a mandar esta diapositiva a Zuleikni. Pero mientras tanto, las emociones complejas van, si ustedes revisan esta ruleta, hay unas emociones en el centro y luego una combinación, una mezcla. Yo les voy a enseñar la mezcla entre la culpa, la soledad y la vergüenza. Y cómo estas emociones interfieren en el bienestar del ser humano, tomado desde la desnudez, desde como seres humanos que vinimos aquí a querer ser seres sociales. Entonces vamos a aprender cómo estas, como seres humanos, son emociones que pueden ayudarnos ya sea a salir adelante y enfrentar la vida con fortaleza o hundirnos en la opinión del otro. Voy a intentar seguir proyectando. Las emociones primarias, que son la alegría, yo creo que todos ustedes ya saben esas emociones básicas, miedo, alegría, asco, enojo, y estas emociones son innatas. No importa dónde usted nació, la alegría es normal, el enojo es normal. Flor Hernandez has joined the meeting. Si te... Martha Rivas has Por ahora joined no. the meeting. Ok, entonces, entre estas emociones, las morales, las complejas, como la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la soledad, son emociones que se aprenden, que usted lo aprende en su casa, que a usted se lo enseñan en su país. Lo que a mí me da vergüenza, quizás una palabra que me avergüenza de mi país, yo soy hondureña, aquí alguien la dice y no siente nada. Va a depender también de la religión. Francia has joined the Ya meeting. sea la conducta, voy a dejar de proyectar, como quiera va a seguir hablando. Ok, las emociones morales tienen que ver, estas emociones complejas tienen que ver con la moral, con los estándares, con las reglas, con las normas, con lo que usted tiene en la vida. Has joined the meeting. Con lo que usted... Déjame ver si hago esto. Entonces voy a enseñarles qué hace uno cuando tiene vergüenza. Se hace una Elisa Santiago has left the meeting. y voy a ver si Zuleikni me proyecta. Voy a tomarme unos minutitos porque al parecer no llegó la diapositiva.
Mientras tanto, Flor Hernandez has left the meeting. me van a hacer, espérense que yo voy a ver si salieron de la sesión, aguántense un poquito, tengan paciencia. Es que me parece extraño porque no hay ningún sonido activado y solamente comenzó a sonar cuando la licenciada Nubia activó el micrófono. Una sugerencia, Zuleini, y quizá lo que ella resuelve eso se puede escuchar a la otra expositora, si no, el orden no afecta y así tranquilamente. Que realmente me apasiona. Bueno, antes de empezar con el enfoque psicológico de la soledad y de todos esos términos relacionados con la teología del cuerpo que habló al inicio el padre Vladimir, y que como emanación de lo mismo iba también a exponer Norvia, yo voy a leer como un párrafo que está muy relacionado con el tema este de la soledad. Es realmente filosofía, pero ¿qué pasa? La psicología, aunque cita el año 1879 como el inicio de la psicología como ciencia y su emancipación de la filosofía y de la teología y por fin es una euforia, digo yo, un poco adolescente, porque la realidad es que la psicología necesita de la teología y de la filosofía para poder entender de una manera mucho más completa al ser humano. Por eso yo voy a leer un poquito un párrafo de la filosofía, de la ética filosófica, y lo voy a empalmar luego con lo que es la soledad desde el punto de vista psicológico. Dice así: los conceptos de bien, la justicia, la felicidad, la conciencia son del dominio común. Y aún cuando tienen una naturaleza difícilmente aprensible, ejercen sobre el hombre un inmenso poder. ¿En dónde reside su fuerza? ¿De dónde proviene su poder mágico sobre la persona? ¿Es capaz nuestra mirada consciente de penetrar en lo profundo de las inquietudes morales de los hombres? Esta vida se puede vivir como sea, pero también se puede aspirar a vivir una vida buena y digna. ¿Qué vida es, en nuestra consideración, buena y digna? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Y cómo satisfacer la sed ilimitada del hombre de ser mejor, más puro? A estas y otras preguntas análogas está llamada a responder la ética, rama antiquísima e interesantísima de la ciencia filosófica. Esta reflexión es de el filósofo Bartanovsky, ruso. Bien, el enfoque psicológico de la soledad, vamos a verlo vamos a tratar de comprenderlo desde la psicología existencial. La psicología existencial es la que han explorado unos psicólogos de los años 60 por ahí, para poder comprender más, profundizar más la comprensión de la conducta humana, porque ni el psicoanálisis ni el conductismo daban realmente una respuesta a toda la problemática conductual del ser humano. Entonces, la psicología existencial, basada en la fenomenología de Husserl, pues intentó y realmente logró encauzar un poquito más la comprensión de la conducta humana. Entonces,
La soledad, desde el punto de vista de la psicología existencial, es una condición propiamente humana. El primer dato que tiene la persona es su cuerpo y su mente, los que experimenta como propios y separados de los demás. Posee también un mundo emocional y cognitivo a través del cual aprende el mundo y lo relaciona con su propia conciencia. Mediante este proceso se da cuenta de su libertad, de su responsabilidad, de su angustia existencial, de su finitud y su trascendencia. Cuando estas capacidades están debidamente integradas, cuando ocurre un proceso de madurez y crecimiento interior, la experiencia de soledad es positiva y abierta a los demás. La unión conyugal precisa de estos elementos para una convivencia armónica. O sea, aunque se ve un poco larga, no es más que contar con los datos de nuestra misma existencia, pero no se crean que es tan sencillo. Hay gente que vive por vivir sin darse cuenta que nuestra vida es finita, que tiene un término, que hay que meterle el dato de la muerte. Hoy, por ejemplo, se murieron mucha gente en ese accidente de la patana con la guagua, que nunca pensaron que le iba a pasar. O sea, quien tiene el dato de la muerte como premisa de la existencia, ese realmente vive lo que es la soledad desde el punto de vista positivo. Porque la vida es cambiante completamente. De repente, el que se ha quedado sin una pierna ve que su vida cambia. Entonces, esos son datos importantes. La libertad, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas tú ante un acontecimiento imprevisto que afecta a tu existencia? Hay personas que se suicidan, hay personas que viven una desesperación y una angustia, y hay otras personas que viven en paz y aceptan cualquier situación. Entonces, depende mucho. La capacidad que tiene la persona de estar consigo mismo desde su soledad, integrando todos esos aspectos, esas capacidades humanas, como es la libertad, para poder comprender las situaciones, las experiencias, el mundo mismo que cambia también. La siguiente diapositiva. Bien, desde el punto de vista relacional, la soledad puede considerarse como una forma de angustia por separación cuando no se logran satisfacer las necesidades de apego. Esto nosotros lo podemos observar en los niños, por ejemplo, que cuando su mamá se va, pues ellos sufren mucho. Es una angustia que padecen porque no saben si la mamá vuelve, se queda. Sobre todo, mírenlo cuando van el primer día a la escuela, esa primera semana, eso es lo que se llama angustia por separación, se sienten solos y creen que tal vez su mamá no va a volver más, pero ya la superan porque ven que sí, que ya hay una rutina de acompañamiento. Entonces, otras definiciones de soledad se trata de una experiencia displacentera asociada con la carencia de intimidad personal, ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias que pueden ser acompañadas en forma de distrés psicológico. Y según otros, la soledad es una experiencia displacentera que ocurre cuando la red de relaciones sociales de una persona es deficiente. Miren, hoy la sociedad en que vivimos tiene una crisis de soledad. En Inglaterra, por ejemplo, y en otros países de Europa han creado lo que es el Ministerio de Soledad. Es una oficina del gobierno que se preocupa por detectar personas que viven solas y que incluso han muerto solas. La han encontrado en una mecedora, a lo mejor le ha dado un infarto, nadie se ha dado cuenta y han estado ahí graves. Entonces, vemos también jóvenes enclaustrados en sus habitaciones, eso ocurre mucho en China, con videojuegos que no pueden salir, están esclavos y encerrados ahí. O sea que hay un tema de soledad muy grande. La persona
es incapaz de poder entrar en una relación con otros, quizás porque a lo mejor no se siente amada y la misma incapacidad también de amar, de abrirse. Pero ¿por qué hay esa incapacidad de abrirse a los demás? Es porque no hay realmente una vivencia de la soledad a ese nivel profundo de tu propio yo, de tu propia persona, de lo valioso que es el ser humano. O sea, el entender el valor que tienes tú como persona hace posible que aunque estés solo, estés feliz. Pero cuando no se sabe el valor que se tiene, porque no se sabe ni de dónde viene uno, ni a dónde va, ni se saben otras cosas, ni se puede ejercitar ciertas capacidades que traemos, que son inherentes a nuestra misma naturaleza, entonces pues ocurre una dramática soledad que hace que la persona pues sufra y se aísle y entre en ansiedad y en desesperación. Seguimos. Y vamos a ver ahora las soledades de diversos autores en psicología ya propiamente dicha. Por ejemplo, Rogers fue un psicólogo humanista junto con Abraham Maslow. Ellos fueron en Estados Unidos los que introdujeron el enfoque humanista. Aunque es bueno aclarar que el humanismo y el existencialismo en Estados Unidos no tiene la misma connotación que el existencialismo en Europa, porque en Estados Unidos está más impregnado como de salir del bienestar, o sea, de salir y que la persona obtenga el bien. Mientras que en Europa hacen más hincapié en la angustia existencial, que dice, por ejemplo, Heidegger, que la persona está llamada a vivir o dormido y nunca experimentar lo que es la dramaticidad de la vida en este sentido, o vive despierto y vive con su angustia existencial. La angustia existencial es saber que tú no eres el dueño de tu vida, que la vida hoy, mañana puede cambiar, que hoy estás aquí, no, mañana no sabes dónde estás. O sea, todas las consecuencias y las circunstancias que rodean la existencia humana son causa de vivir una angustia. Es decir, esto no significa una desesperación, pero sino estar consciente de que no te puedes instalar creyendo que la vida es así, como tú la pintas y que las cosas son así, sino estar abierto a cambios y a cómo responder desde tu libertad a esos cambios. O se vive despiertos desde la angustia existencial o se vive dormido, como vive la gente que va a los juegos de pelota, se aliena con novelas y va al salón de belleza, se hace las uñas, se cambia de color de pelo y hace tantas cosas creyendo que eso es la vida, ¿verdad? Eso es vivir dormido. Entonces, la soledad, ¿cómo la vamos a entender desde Carl Rogers? Rogers tiene una visión de que la persona, para ser persona, necesita ser congruente y vivir con autenticidad. Y esta condición de autenticidad y de congruencia se desarrolla o se detiene desde la etapa infantil. O sea, y darse cuenta de ello, o sea, darse cuenta de que tú o eres auténtico o quizás no lo eres en ciertos momentos, porque perfecto nadie es, pero darse cuenta es muy importante. Supone entonces autoconciencia. Y para tú ser autoconsciente, tú tienes que estar solo contigo mismo. Y el segundo paso es la aceptación. O sea, aunque yo reconozco a lo mejor que fallé, que no fui del todo honesta conmigo mismo ni con los demás, pero lo acepto. Al aceptarlo,
aquí me adelanto un poco, viene a lo mejor la culpa, viene la vergüenza, pero que tienen una connotación positiva siempre que vayan en pos de una transformación. Entonces, en palabras textuales de Roger, él dice, en mi relación con las personas, he aprendido que, en definitiva, no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Mostrarme tranquilo y satisfecho cuando en realidad estoy enojado y descontento. Aparentar que conozco las respuestas cuando en realidad las ignoro. Ser cariñoso mientras me siento hostil. Lo que quiero decir es, en otras palabras, que en mis relaciones con la gente no me resulta útil aparentar ni actuar exteriormente de cierta manera cuando en lo profundo de mí mismo siento algo muy diferente. Nada de eso me ayuda a lograr relaciones positivas con individuos. Quisiera aclarar que a pesar de haber aprendido esto, no siempre he podido aprovechar esta enseñanza de modo adecuado. En la realidad pienso que la mayoría de los errores que cometo en mis relaciones personales, es decir, la mayor parte de los casos en que no logro ser útil a otros individuos, puede explicarse por el hecho de que a causa de una actitud defensiva, me comporto de una manera superficial y opuesta a mis verdaderos sentimientos. Esa careta es un ejemplo de la frase que acabo de leer. Del mismo modo, Roger considera útil en las relaciones interpersonales permitir a los demás que expresen con libertad su enojo, su hostilidad, su alegría y los sentimientos que realmente experimentan sin juzgarlos ni atacarlos por ellos. Esto es especialmente importante en las relaciones marido-mujer, padres-hijos. O sea, ya aquí no tengo que abundar mucho, nosotros sabemos cómo a veces cuando alguien va a hablar de algo que a mí me molesta, cállate, hasta ahí, no sigas. O sea, o si no, dice lo que dijo y como a mí me molestó, entonces hasta ahí llegaste, no te escucho más, no me hable más y dura mucho tiempo sin hablar en soledad, en una soledad negativa. Entonces, permitir que el otro se exprese, aunque no esté yo de acuerdo, es un signo de madurez, un signo de que yo me he acostumbrado en mi soledad a aceptarme también mis defectos, los que me tocan. Entonces puedo, por lo tanto, ser tolerante con los demás, escucharlo, tener paciencia. Vamos a ver otro autor muy interesante en este tema también, porque como ustedes ven, no es desde el aspecto puramente teológico que estamos mirando la soledad, pero sí desde la psicología, la autoconciencia es un término muy ajustado a lo que es la soledad. Adán y Eva seguro que tenían su forma cada uno, por eso la diferencia que encuentra, por ejemplo, Adán en Eva lo hace exultar cuando está así que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, pero no la absorbió, sino que la vio diferente, distinta, y por eso pudo exultar de alegría. O sea, la diferencia es porque uno está solo y encuentra a alguien que es semejante a uno con el cual entrar en una relación buena, armónica. Entonces, Adler, él fue un psicólogo vienés, colaborador de Sigmund Freud y cofundador del grupo del psicoanálisis, pero se apartó de Freud en el 1911 porque no estaba de acuerdo sobre algunos puntos de la teoría psicoanalítica y fundó lo que es la Escuela de Psicología Individual. Para Adler, la figura de la madre es sumamente importante para desarrollar en el niño la individuación y el sentimiento de comunidad. ¿Qué significa esto? Cuando la madre logra, por ejemplo,
transmitir al niño, imbuir en el niño desde la temprana relación que tiene con ella, que esa relación se da en un sentido de colaboración mutua de los dos. Por lo tanto, la madre no absorbe emocionalmente al niño. ¿Por qué es importante no absorber emocionalmente a esa criatura desde que nace? Porque se crean las bases para que se haga un niño mimado. O sea, el niño mimado es el niño que ha sido absorbido por la madre, o sea, no lo ha dejado ser él. Llámese, en otras palabras, la sobreprotección. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es el sentimiento de comunidad, la colaboración. El niño mimado, cuando llega a ser adulto, se casa o la mujer, no, si ha sido una niña mimada, no va a entrar en una colaboración, sino que siempre va a haber un conflicto, porque la colaboración es tranquilidad para poder ayudar al otro. Entonces, vamos a ir avanzando más rapidito. Otros casos de consecuencias de vivir la vida de la persona mimada, vive para sí, egoístamente. Entonces, cuando hay una situación problemática, pues se da a la bebida, se da a la ociosidad, pero no resuelve su situación y sus problemas. Y por último tenemos aquí Murray Bowen. Fue un psicólogo norteamericano que habló sobre la diferenciación. Esto es muy interesante porque se da mucho en las familias. La diferenciación del sí mismo hace referencia al proceso en que el niño lentamente se va desvinculando de la madre e intensifica una vinculación con el padre y con los demás miembros de la familia. Esto es muy importante porque ese cordón umbilical que ha tenido el niño en el seno de la madre continúa por un año. La madre lo amamanta, la madre lo lleva hasta que pueda caminar, aprender a hablar y todo eso. Pero ya a partir de los 2 años hay que encauzarlo hacia el padre, tanto en los niños como las niñas. Es importante esa relación. Pero si la madre sigue absorbiendo, el padre se queda en una postura periférica en la relación. Y hoy, por ejemplo, tenemos gran cantidad de muchachos con un yo muy débil porque han sido mimados y muy absorbidos por la madre, no se han diferenciado y caen muchas veces en la homosexualidad porque el padre, la figura del padre no ha estado ahí. Es muy importante en esta etapa, 2, 3, 4 años, la figura del padre para lograr ayudar al niño en su propia identidad. Entonces, para ayudar a superar esas, digamos, perturbaciones en la crianza de los niños, la forma es la comunicación efectiva y de manera personal, analizar los mecanismos que representa fusión en el sistema familiar. Fusión significa no dejar que el otro sea libre, sino controlarlo, manejarlo, sobreprotegerlo. Entonces, cuando se descubren, la familia puede cambiar esos esquemas. Y por último, implementar en el sistema familiar la técnica de Bowen para el logro de la diferenciación. Yo soy yo, tú eres tú, estamos conectados pero sin ansiedad. ¿Qué significa? Yo puedo entrar en un diálogo contigo, hablar cualquier tema sin creer que por eso te voy a hacer daño. Bien. Rudolf Allers, y ya concluyo, porque es el que está más cercano a lo que es la teología del cuerpo. Él, aunque conoció también a Freud, pero rápidamente se desvinculó porque vio que no tocaba aspectos importantes de la vida y de la existencia. Y
Para Aller, por ejemplo, la persona es un valor propio, es singularidad, solo existe una vez y como tal es incomparable e insustituible. Todos estos rasgos esenciales aparecen necesariamente en toda su conducta, en cada una de sus restricciones y de sus acciones. O sea, cada persona es única e irrepetible. Según Aller, la neurosis tendría su origen en un conflicto metafísico caracterizado por la angustia existencial, el egocentrismo, la inautenticidad. El neurótico niega o no es capaz de ver y aceptar su realidad y comprometerse con ella. Y los síntomas vienen a ser el sufrimiento, el vacío existencial, el aislamiento, entre otras características. Entonces, aquí habla de cómo en nuestra sociedad hoy en día vemos cómo la persona manifiesta su vacío existencial en la forma de vivir, en el estilo de vida, consumo de pornografía, promiscuidad sexual, cambios estéticos innecesarios, la ideología de género que promueve el cambio de la persona a través de cirugías y hormonándose. O sea, todo eso es un indicativo de que la persona no está conectada con su yo. Hay un desquiciamiento espiritual y en el fondo un sufrimiento que nunca se va a acabar por más cambios estéticos y de todo tipo al que recurra la persona. Entonces, hablando aquí ya de la culpa y la vergüenza pues tienen un aspecto positivo, porque en nuestra condición de criatura, nosotros somos seres dependientes. En primer lugar, dependemos de Dios y en segundo lugar de nuestros padres, de la misma sociedad que ayuda a través de hospitales, si está enferma, de la escuela para la educación. O sea, estamos en deuda. Pero cuando alguien le falta a Dios que ha dejado sus mandamientos, sobre todo el amor, para mantenernos unidos a Él, religados a Él, o faltamos a nuestros padres, surge la culpa, surge la vergüenza. Entonces, la forma de nosotros poder resarcir el... Licenciada, active el micrófono, por favor. Licenciada Fior, el micrófono, por favor. Sí. La vergüenza viene a ser un conjunto de reacciones internas desagradables que experimentamos las personas cuando percibimos que algo está mal. O sea, ya sea que le hayamos faltado a Dios a través de faltar al amor a Dios y al amor al prójimo a través de los mandamientos, o a nuestros padres, a personas que son realmente merecedoras, a nuestros maestros. Entonces, nos sentimos mal, o sea, algo ha atacado nuestra dignidad profunda de persona. Y la culpa se entiende como un conjunto de reacciones desagradables que podemos experimentar al cometer un error o transgredir reglas sociales. De aquí podemos deducir aspectos positivos y negativos de ambos sentimientos. Como yo decía, la culpa nos lleva al arrepentimiento, a la enmienda, la vergüenza, a tomar conciencia del propio yo como responsable de la acción cometida e intentar reivindicar el mal cometido. El pudor está relacionado con esta fase de la vergüenza. Y en el aspecto negativo, encontramos la culpa patológica que puede llevar a la ansiedad, a la desesperación y a veces al suicidio. Y la vergüenza que provoca la autodescalificación constante y el aislamiento. Y ya para concluir, la soledad tiene aspectos positivos y negativos. Positivos cuando tomamos conciencia de nuestras capacidades y nos preparamos para el don
negativos cuando ni somos conscientes ni estamos preparados para donarnos. La familia, como primera comunidad de personas, está llamada a formar la conciencia del valor que en sí mismo representa a cada uno de sus miembros y creer en sus capacidades de colaboración. Esto es tan importante que incluso cuando un niño ya está en el seno de su madre, dentro de la familia, ya es una persona, se considera como una persona, se respeta como una persona y se espera como una persona que va a colaborar con nosotros y nosotros con ella, naturalmente. Entonces, la vergüenza y la culpa tienen efectos positivos cuando buscan la reparación del daño y la enmienda, y negativos cuando se convierten en causa de desesperación, ansiedad y aislamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Ahora sí, avísenme si se proyecta bien, por favor. Sí, lo logramos ver. Ok. Ok, ya la maestra Fior nos ayudó un poquito con estas emociones. Yo les explicaba que hay una ruleta. Hay emociones básicas que se van a mezclar. A veces tú dices que tengo miedo con vergüenza, o tengo miedo y siento culpa y miedo. Y como que tú no sabes explicar lo que sientes. ¿Por qué? Porque hay emociones que se mezclan. En este caso, la soledad. Una persona que se siente sola, se siente aislada y desamparada. Una persona que tiene vergüenza, tiene culpa y miedo. Una persona que tiene culpa, y ahí es donde las dos se acompañan, puede sentirse arrepentido, triste y avergonzado. Estas emociones, tú no siempre sabes explicarlas. A veces tenemos pacientes que dicen, es que lo que yo siento es, me siento arrepentido, pero también me siento avergonzado y también me siento triste. Y lo que está viviendo y sintiendo es culpa. Y es importante conocer las emociones para saber cómo trabajarlas. Es importante reconocer cuando yo tengo vergüenza y cuando yo estoy actuando por culpa o por vergüenza. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un político diga, está bien, voy a devolver todo el dinero. Puede hacerlo por culpa o por vergüenza. Posiblemente lo haga por vergüenza. Entonces, es importante ir conociendo este tipo de emociones en nosotros mismos e ir identificándolas. Partiendo de ahí, yo voy a tratar de resumir un poquito la vergüenza como el miedo a la mirada del otro. Ahora mismo que yo no podía entrar y hablar de manera correcta y hacer mi diapositiva, pasar la diapositiva, yo sentí vergüenza. Vergüenza, y estos son los pensamientos. Vergüenza porque, concha, le van a pensar que no estaba preparada. Van a pensar que yo no hice una prueba antes. No sé, cualquier cosa podrían pensar. Podrían pensar que qué desastre. Y eso me puede generar más vergüenza. Y de repente yo diga, qué horrible, van a pensar que soy un incompetente, que no sé. Y podría, con mi propio diálogo interno, hacer de la vergüenza algo catastrófico, cuando podría simplemente decir, cónchale, mira, por este momento que pasé, la próxima voy a cambiar de computadora desde el inicio. Mi aprendizaje, ¿ok? Entonces, muchas veces encontramos pacientes en consulta que llegan con vergüenza. ¿Y cómo? Bueno, porque la ansiedad social, el miedo a salir a la calle, que opinen de mí, que opinen de mi cuerpo, que opinen de mi forma de hablar, que opinen, y también la persona que tiene depresión puede estar viviendo vergüenza. Puede estar pasando por una vergüenza. De repente hizo algo en el pasado, de repente tiene algún momento difícil en su vida y se avergüenza también. Entonces, que tenga depresión no significa que no haya vergüenza. Las fobias, los miedos, y muchas veces en la ansiedad, los pacientes precisamente alimentan la ansiedad por el miedo a lo que van a decir los demás. Si me empiezo a poner rojo, si me empieza a dar taquicardia, ¿qué yo voy a hacer? No quiero que la gente me vea. Y si me desmayo y si me va a dar ganas de desmayarme, no quiero que la gente me vea. Entonces, el miedo a la mirada del otro es lo que mantiene activa la vergüenza como algo patológico. Sin embargo, es adaptativa.
Una persona que tiene vergüenza no roba. Y se puede integrar a un grupo donde hay normas y reglas tomando en cuenta, me da vergüenza quebrantar esa norma, porque hablamos que son emociones morales, que tiene que tener una base moral. Siguiendo con esa parte, experimentar vergüenza no es malo. Fíjense que tiene unos beneficios. Y es que cuando usted pasa vergüenza, puede lograr conectar con otras personas y decirle, mira, a mí se me hace difícil hablar en público. Quiero que tú me ayudes, quiero que tú me des consejos, quiero que me guíes. Y muchas personas se atreven a pararse en público y decir, tengo mucha vergüenza ahora mismo, tengo nervios, me están sudando las manos, y se dan el permiso de sentir esa emoción y no juzgarse a sí mismos. Porque al final la gente empatiza, la gente dice, yo también me he sentido así. Yo no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí, pero posible no. Pero ese es el punto. La vergüenza como tal no es algo de lo que tenemos que avergonzarnos. A veces tenemos que sentirla. ¿Ok? Luego, ya hablamos de cómo esto puede afectar hasta nuestra autoestima. Y la profe decía que hay muchas veces suicidio en el proceso, porque una persona que tiene vergüenza, y esto lo vi una vez en un paciente con ideación suicida, tenía miedo que algo que hizo se descubriera. Entonces yo dije, vamos a descubrirlo y ver qué pasa. Porque no puede ser que tú estés huyendo todos estos años por algo, y lo que tú siempre decís, yo me prefiero morirme a que se descubra. Porque si fulana habla, se va a descubrir y prefiero morirme. Y dije, pero dilo tú primero. A veces guardamos cosas que nos avergüenzan porque nos importa lo que el otro va a opinar, pero no es justo. Todos somos imperfectos, podemos cometer errores, y si alguien lo saben y ya, ¿qué se va a hacer? Es parte de nuestra naturaleza cometer errores. Y como yo sé que no hay mucho tiempo, pero quiero decirle, siempre he escuchado esta frase, morirse de vergüenza. Me muero de la vergüenza. Y eso tiene que ver mucho con que nosotros nos imaginamos lo que el otro podría pensar. Y es un sesgo cognitivo. Nosotros cognitivamente decimos, no, porque seguro están pensando o va a pensar que yo soy esto. Y van a opinar de nosotros, porque esto es un evento interno. Es lo que van a opinar de mí. Y adivinamos el pensamiento. Y no sabemos ni tenemos bases, pero estamos adivinando lo que van a pensar de nosotros. Entonces nosotros... Un ejemplo de esto es cuando nos dicen, wow, qué bien lo hiciste, qué bueno. Y hay gente que dice, gracias, pero no fue nada, nada. Y lo que les da vergüenza, y muchos se sienten avergonzados, es aceptar que les gusta el haber hecho bien su trabajo. Y que te guste hacer bien tu trabajo no es algo a lo que tienes que avergonzarte. Sí, hice lo que pude. No, gracias, hice todo mi esfuerzo. Esto es como tú enfrentas la vergüenza, porque cada vez la vergüenza te aísla, la vergüenza te limita y llegas a limitarte y evitar cosas importantes en tu vida. Ahora voy a hablar un poco de la culpa, que ya la profesora habló, pero la culpa tiene esta mezcla de emociones. Una persona culpable se siente arrepentida, triste y avergonzada. O sea que ven la culpa, es como un batido bien pesado. Entonces, la culpa tiene mucho que ver con tu autoestima. Si yo me amo suficiente, a mí no me importa tanto lo que opine el otro. Lo que el otro diga de mí, esa es su opinión. Que yo soy orgullosa. Bueno, eso es lo que piensa el otro de mí. Pero muchas veces lo que hacemos es que con la culpa nos hace sentirnos siempre ahí queriendo corresponder al otro para que nos dé amor, para que nos dé, tiene que ver con el estilo de apego, de cómo queremos. Igual que yo quiero, de una manera, yo digo, bueno, es que a mí me gusta que cuando yo pido un favor me digan que sí. Y si no lo hacen, me siento como que no me quiere, que va la persona a pensar que no la quiero, que no la valoro. Y me exploto y me desbarato por cumplirle al vecino o a la amiga, a la compañera, y le digo que sí a todo para no sentirme mal. Y muchas veces lo hacemos para no hacer sentir infeliz al otro. Y aquí hay una teoría, y es que nada puede hacer feliz al otro si ya no es feliz.
La felicidad es intrínseca, es tuya, es personal. Entonces, muchas veces cargamos relaciones amorosas, relaciones laborales, relaciones de familia, de todo tipo de relaciones que no son buenas por miedo, pero también por vergüenza y la culpa, que es la carga más pesada. La culpa, yo no quiero hacerle daño, yo no quiero hacer infeliz a esta persona. Prefiero sacrificarme, prefiero vivir mi vida así. El otro no va a ser feliz aunque le regales un carro del año. Ustedes van a encontrar gente que tiene todo lo que supuestamente necesita, pero la felicidad está aquí adentro, se consigue de otra manera, no por la satisfacción que venga de afuera. Y a veces nosotros nos culpamos cuando realmente nunca tuvimos la intención de dañar, y en eso sí tenemos que tener cuidado. La culpa es algo que nosotros mismos nos metemos adentro. Nadie nos dijo, fuimos nosotros. Yo me culpo por eso, me culpo, y muchas veces es sin intención. Tenemos que saber cuando alguien nos quiere culpar de algo que sucedió y cuando nosotros mismos estamos culpándonos de algo que no tuvimos la intención. La culpa lo que hace es hundirnos. Y es un evento interno. Eso es un evento que pueden decirte lo que quieran los demás, que hasta que tú no te perdones o hagas una restitución que valga la pena para ti, la culpa sigue ahí. Y dejamos de tomar decisiones. Y eso es muy importante. Tomamos decisiones con la culpa. Aún sintiendo culpa, toma decisiones. Y de eso se trata la dinámica de nuestras vidas. Pero yo sé que en la psicología, cuando llega un paciente sintiéndose culpable porque pecó, porque nosotros cuando pecamos tenemos nuestra religión, el pecado para mí no es igual para otras personas, pero vamos a pensar que pequé. Yo puedo asumir esa responsabilidad y ver cómo cambio, cómo hago una restitución versus sentirme culpable que solo me hunde, solo me vuelve en la miseria. Si yo solo me hundo y solo me quedo hundida y me quedo y mi diálogo es no sirves para nada, eres lo peor, no voy a salir de ahí. Mi discurso cognitivo no es solo culpabilizarme, sino cómo yo salgo con responsabilidad, cómo asumo las consecuencias y hago una restitución. Si mi hijo le da un golpe a mi hija, ¿cómo va a restituirla? Bueno, va a hacer un acto de bondad por ella. Va a hacer algo diferente. Arregla la cama todos los días. Hoy cárgale la mochila todas las semanas. Haz algo que le haga a ella sentirse bien y al mismo tiempo que te puedas perdonar tú. Entonces, la responsabilidad ayuda a asumir consecuencias. Y lo más importante es, como decía Albert Ellis, reconocer que por el simple hecho de existir ya tenemos un valor intrínseco que no depende de la opinión de los demás. Y en caso de las técnicas que yo quiero dejarles ahora, es que al final cualquiera de estas emociones depende de lo que usted piensa. En la terapia cognitivo-conductual, Aaron Beck propone que los pensamientos generan emociones y las emociones generan conducta. Si yo tengo el pensamiento de que yo soy un fracaso, que no me va a salir bien este proyecto, me voy a sentir tan frustrada, quizás avergonzada, quizás triste, me va a generar esa emoción y lo que voy a hacer es yo misma, con esa emoción, con todos esos neurotransmisores que se me van a activar, el cortisol en mí, van a hacer que yo cumpla eso mismo que dije. Y mi conducta, como yo me siento tan mal, ¿acaso que yo lo voy a hacer bien si yo ya me siento mal? No puedo tener una conducta positiva, asertiva, si yo ya me siento mal por mi discurso interno. Como tú te hablas, así te vas a sentir. Entonces, si este fuera el caso, por ejemplo, tienes un pensamiento, no voy a, me siento muy avergonzada por esto que pasó, pero yo voy a salir adelante, yo voy a lograr presentar este proyecto, yo voy a tener éxito en esto, no importa cómo me salga, me da tranquilidad.
La emoción que genera este pensamiento, no importa cómo me salga, todos nos equivocamos, somos imperfectos, me genera tranquilidad, me da paz, me da confianza. Y la conducta es, me voy a lanzar, lo voy a hacer, voy a intentarlo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando hablamos que no somos lo que hacemos, muchas veces hacemos cosas impulsivas, muchas veces actuamos por una emoción desbordada. Aprender a gestionar nuestras emociones tiene que ver con la salud mental. Que tú se sientas enojado no quiere decir que tú vas a dar golpes. Que tú te sientas feliz, lo más normal es que tú tratas a los demás con felicidad, con bondad. Entonces, la emoción es la clave, pero antes de que aparezca la emoción, están los pensamientos. Podemos hacer una reestructuración. Si yo ahora mismo estoy pensando que soy un fracaso, ¿por qué soy un fracaso? ¿Qué evidencia hay que soy un fracaso? Yo he hecho esto, he hecho lo otro, y que alguien me lo diga no significa que lo sea. El pensamiento de yo puedo cuestionar mi pensamiento para sentirme diferente. No es lo que sucede, sino la forma en la que tú interpretas lo que sucede. Te pueden despedir del trabajo y verlo como una oportunidad para emprender o como un fracaso en tu vida. Entonces, el pensamiento genera emociones y esas emociones nos llevan a actuar. Si nosotros gestionamos la emoción de manera adaptada, vamos a sacar mejor provecho de nuestra conducta. ¿Okay? Entonces, aquí termino. Gracias por tener paciencia. Gracias. Les enseñé un ejemplo de la vergüenza. Se puede, no importa que tenga vergüenza, se puede actuar con vergüenza también. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con una sesión de preguntas, como hablaba el padre Vladimir, a través del diálogo, algún aporte. Cierto que vamos avanzando ahí, pero ha sido verdaderamente una reflexión bien amplia, al mismo tiempo un resumen que nos permite quedarnos con algo, y realmente agradecemos nuevamente a estos tres expertos que han donado su tiempo preparando esta hermosa charla para nosotros, y que ahora pues se convierte en un ambiente para reflexionar o para algún aporte, alguna pregunta a uno de estos tres expertos. Pues ese es el momento. Adelante. Muy bien, les animamos a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. ¿Ha quedado muy claro todo? A ver. ¿Sí? Bueno, aparentemente no hay ninguna pregunta. Vamos a pedirle a Zuleni a ver si podemos proyectar ahí algunas informaciones para cerrar este webinar el día de hoy. Bueno, Rafi, pero si no hay... Sí, puedo. Sí, adelante, adelante. Adelante. Exacto, sí, pues simplemente para continuar antes de las informaciones. O sea, nosotros preparamos un poco el esquema, pero ya dependía de cada uno, de las licenciadas, el enfoque distinto incluso en las escuelas de psicología.
y escuchándolas con mucha atención, sobre todo a Nolvia, porque ya con Fior, evidentemente, hay un camino ya trabajado y es clarísimo que la psicología de corte existencial pues tiene mucha afinidad y todavía no ha hecho esa euforia o ha retrocedido en esa euforia juvenil de entender que quizás efectivamente la psicología no necesita de la filosofía ni la teología, pero hoy en día el concepto de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad hace obsoleto cualquier pretensión de cualquier disciplina de caminar sola, si no tiene la suficiente humildad para aceptar los grandes aportes. Pero decía, escuchando a la queridísima licenciada Nolvia, confirmaba la validez que tiene, en este caso, fíjense, el libro del Génesis, porque si bien con un lenguaje muy propio de esta narración de las Sagradas Escrituras, pero son relatos primitivos que permiten ya descubrir lo fundante de las experiencias humanas, si bien con descripciones muy sintéticas, muy breves, pero fíjense cómo una mirada atenta permite entonces descubrir esos sentimientos, esas emociones, y más que emociones, Nolvia, por eso quizás interactúo un poco contigo, más que emociones, el punto de partida, que es la gran aportación quizás que podemos hacer, es partiendo del cuerpo, a partir del dato de nuestra propia anatomía, llegar a esas emociones y qué hermosura, o sea, qué auténtico que el Papa en su explicación de los datos teológicos del Génesis hable de una plenitud de conocimiento. Y justamente tú decías en esta parte final, en esas carencias que se pueden lograr en el conocimiento de lo que piensan los demás de mí, cuando yo carezco de una autoestima, cuando no soy consciente de mi misma condición, esto lo decía la profesora Fior. Por eso el Papa se detiene mucho en el término mirar, en la mirada del cuerpo desnudo. ¿Qué tan iluminada está esa mirada hacia el propio cuerpo? ¿Qué tan iluminada está esa mirada hacia aceptar la propia condición de la existencia? O sea, ¿qué grado de paz y de aceptación, en definitiva, para partir de ahí construir como una tarea la propia persona y sobre todo, no solamente la propia persona, sino la realización de la vocación relacional que tiene que ver con los demás. Por tanto, escuchando, Nolvia, tu presentación, lo que me hace reflexionar es la validez de esos datos que pueden parecer mitológicos del Génesis para una reflexión tremendamente profunda y, como decía la licenciada Fior, que es la más difícil, aquella de descubrir si estamos dormidos o estamos despiertos. Esta reflexión al mismo tiempo quiere ser una pregunta o una provocación para ti, Nolvia, sobre el lugar del cuerpo. O sea, no solamente partiendo de las emociones, sino partiendo de algo tan objetivo, porque las emociones sabemos que a veces se confunden con la propia subjetividad, pero el cuerpo es objetivo. El cuerpo no hay manera, no hay manera de engañarlo. El cuerpo es el cuerpo y él guía un autoconocimiento. Me parece que esa es como el punto, la diferencia en cuando se hace del cuerpo el centro y la fuente de la autopercepción y el autoconocimiento. Sí, ¿Qué te parece? concuerdo mucho con lo del cuerpo. Sin el cuerpo no podríamos sentir. De hecho, algo que funciona muy bien es poder reconocer dónde sentimos nuestras emociones. Se ha descubierto que el cuerpo da la información y luego pensamos y luego interpretamos. Sin embargo, el cuerpo como tal es que experimenta. Y yo pienso que cuando Dios organizó estos cuerpos, pensó, bueno, que sientan y que puedan estar conscientes de lo que hay. Porque con el paso de la vida a veces nos desconectamos, dejamos de sentir lo que nuestro cuerpo nos está mandando como una información.
nos está mandando la información de cansancio, de cualquier necesidad física, orgánica, y nosotros ignoramos eso mientras andamos con los pensamientos gobernando nuestra existencia. Y ahí es donde yo pienso que debe haber una conexión, donde tú escuchas a tu cuerpo, tú sientes tus emociones en el cuerpo, las necesidades, igual las necesidades que tienen que ver puramente de un descanso mental también. Pues claro. Hay una pregunta por aquí. ¿La puedo leer? Raf. Dice Yolanda. Cuando fracaso en un proyecto de trabajo y vivo con esa culpa, ¿cómo podría superarlo? Bueno, yo ¿Alguien puedo puede dar mi ayudar a opinión. Yolanda? Voy a dar mi opinión. Yo hablé mucho del fracaso. Bueno, para todos fracasamos. La gente que ha llegado lejos ha fracasado. Y yo sé que en el momento de que tú inviertes tiempo, dinero, energía, de todo, yo te puedo decir, pero trata de encontrar el aprendizaje. Y no es tan sencillo. Lo más importante aquí es que valides cómo te sientes y lejos de llamarle culpa, busques dónde fue que hubo la falla, cuáles son las cosas que se pueden cambiar y cómo puedes mejorar. Hay proyectos que uno quiere hacer, y lo digo porque a nivel personal también he tenido proyectos que han fracasado, y yo pienso, bueno, el momento es difícil, y date la oportunidad de sentir cónchale, qué mal, me siento mal, lo hice mal, pero fue por esto, puedo cambiar esto, lo otro. Y la idea es no darte por vencida, ver qué aprendiste, porque ya tienes por lo menos la experiencia de cómo uno puede fallar en el camino. Si me permite agregar algo más a lo que tú acabas de decir, Norvia, muy bien, exactamente como tú acabas de expresar. Y quizá también agregarle, saber distinguir el trabajo que quedó mal de mi persona. Son dos cosas muy distintas, porque tu persona siempre va a estar dispuesta a hacer lo mejor posible las cosas. Si es así, si tú te amas un poquito, eso es así. Entonces, en ese punto sí se puede aprender de los errores. Y otra cosa, entonces, el trabajo, y se ve las cosas con objetividad. Lo que pasa es que a veces entonces nos autoacusamos, o a nosotros mismos o a otras personas, y ahí sí se complica, porque entonces ese no es el camino. El camino es, en primer lugar, preservar tu persona, no acusarte, no atacarte. ¿Por qué? Y ver lo que estuvo mal, eso sí, y eso entonces ahí tú aprendes de esos errores, y siempre se puede aprender. A veces es mejor fracasar y aprender que nunca haberlo hecho. En el sentido de que se puede comprender más después a un prójimo. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿O ya podemos finalizar con el ciclo de preguntas? Parece que sí. Bueno, en este momento yo paso a presentarles nuestro próximo webinar, que sería el día de mañana, titulado Amigos y amigas en las relaciones de pareja y su impacto en la familia, impartido por la licenciada Carmen Elizabeth Espinal, psicóloga clínica, con un máster en terapia familiar, terapeuta de duelo, especialista en adolescentes y facilitadora en procesos terapéuticos grupales. Esto será impartido el día de mañana, jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche, por acá por la plataforma Zoom.
Así que les esperamos el día de mañana. También nos gustaría compartirles con ustedes lo que ofrece el Instituto Juan Pablo Duarte, el cual es el director, el padre Vladimir. Ellos próximamente tendrán en el mes de febrero del próximo año venidero, febrero 2024, es un diplomado en pedagogía familiar que iniciará en febrero Dios mediante, en el cual se pueden inscribir desde ya, inscribiendo a su teléfono de WhatsApp al 829-962-5477. Este diplomado próximamente será convertido en maestría el próximo año también. Para mayor información, pueden escribir en las redes sociales de la Universidad Católica Santo Domingo o al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Además está decirle que nuestro Centro de Investigación y Ciencias de la Familia les ofrece también consultas psicológicas para toda la familia, terapias cognitivo-conductual, terapias individuales, terapias familiares, para toda la familia. También nos pueden escribir para solicitar cualquier tipo de consultas psicológicas al 809-566-1442 y pueden encontrar esta charla en nuestro canal de YouTube y nos pueden encontrar como el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. A través también pueden conocer nuestros servicios, pueden visualizarlos en la imagen en pantalla. A través del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia y de nuestro director, el reverendo padre Rafael Santana Durán, les damos las gracias por la asistencia de la noche de hoy. Padre Rafa. Muy bien, pues ya la hora nos indica también, nos invita al descanso. Antes, seguir agradeciendo a esos tres expertos, gracias a Dios que han puesto su conocimiento, que nos lo han entregado de una manera magistral y que también muy cercana, y que probablemente todos hemos podido comprender algo. Como bien escuchamos, si nos motiva un poco más este tema, si por primera vez lo escuchamos, si resulta un poco curioso, un poco interesante, no dudemos en contactar el Instituto Juan Pablo II para la Teología de la Familia y el Matrimonio, que tiene sede en nuestra Universidad Católica de Santo Domingo, junto al Centro de Investigación y Ciencia de la Familia. Cualquier tema, sea en la parte psicológica como en la parte formativa relacionada con la familia, pues saben que nuestra Universidad Católica de Santo Domingo pues está en ese sentido ofreciendo mucho, tanto en la atención psicológica como en la formación relacionada con la pedagogía familiar. Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y que puedan descansar. Gracias, buenas noches.